Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva lectura. Esta está enfocada más en lo económico. Si sientes que tienes bloqueos, que avanzas y llegas a cierto nivel y todo se tranca, quédate en esta lectura porque seguro te va a ayudar bastante. Como todas las lecturas que estamos haciendo recientemente, están destinadas para una persona en específico que nos la solicitó, pero las publicamos porque, aparte de que no vamos a revelar sus datos personales, sabemos que todo es resonancia, todo es sincronicidad, y si este video llegó, apareció por ahí y te llamó la atención, es porque también es para ti. Primero que nada, muchas gracias a ti. No voy a decir tu nombre por respeto a tu privacidad. Gracias por solicitarnos esta lectura y por permitirnos apoyarte. Voy a leer tu pregunta tal cual para que quede claro que es para ti, pero se puede expandir a quien le resuene. Y dices en tu pregunta, primero que nada necesitas claridad en cuestión de que sientes un bloqueo económico desde que tienes uso de razón. Dices, bloqueo económico desde que tengo uso de razón, porque si trabajo mucho y se estanca cuando llego a un punto en concreto, empieza a descender la cifra. ¿Ok? No te preocupes, que esta lectura justamente tiene ese propósito que acabas de integrar, que es cómo resuelvo mi problema, no si se va a resolver o no. Entonces pues vamos a ver qué sale. Si no has visto mis lecturas previas, es muy intuitivo. Este oráculo me gusta mucho, es nuestro, porque nos da la posibilidad de interpretar imágenes y mensajes y de apoyar a nivel terapéutico el proceso. Y esta formación, que es una de las que utilizo, pero vamos a ir usando unas nuevas muy pronto, es la figura del pájaro. La intención de esta figura es pasar de un punto evolutivo actual, cómo te ve tu supraconsciente a través de tu subconsciente hoy en día, a uno más evolucionado, al siguiente paso. Todo esto es el cómo llegar aquí, cómo pasar de aquí a acá. Hoy, en este tema económico, te sientes completamente a nivel mental cansado, agotado. O sea, está todo enmarañado ahí, todo está dando vueltas. De hecho, la recomendación es, o bueno, más que la recomendación, el mensaje dice que hay una desconexión con el corazón. Todo está aquí en la mente, todo está aquí. Pues, probablemente tengas dolores de cabeza por el estrés, porque no avanzas como quisieras. Y eso no tiene nada que ver con que estés muy bien económicamente o muy mal económicamente, sino que no estás avanzando como quisieras. Hay un bloqueo. Y te encuentras solamente a nivel racional dándole vueltas, es que ya no sé qué hacer, toda mi vida desde que tengo uso de razón ha sido así, logro cosas y se estancan y luego empieza a bajar otra vez y no avanzo, ¿no? ¿Qué miedo o resistencia es la que nos está ocasionando este bloqueo o esta falta de avance? Es lo que nos va a decir esta carta. Se llama armonía. Conecta con tus emociones. Justamente habla, en este momento, no quiere decir que eso haya sido toda la vida, sino que en este momento estás muy racional y no te da miedo entrar hacia las emociones, conectar con tus emociones. ¿Por qué? Probablemente porque ha habido conflictos, ha habido problemas, solemos decir que el dinero no compra la felicidad, pero ¿cómo ayuda, no? Y en sí, el mensaje que siempre doy es que no es el dinero lo que ocupamos o lo que queremos o anhelamos, sino lo que nos da acceso a. Y es completamente imprescindible en el sistema, a menos que haya una alternativa que no hayamos visto de obtener ciertos beneficios sin el dinero, pero normalmente lo que nos da la libertad de obtener lo que queramos en el momento en el que queramos, en este mundo, en esta realidad, en este plano, pues es esa energía, el dinero.
Y probablemente hemos tenido frustraciones, nos hemos enojado de repente a lo mejor con la pareja, con la familia, con los papás, con los hijos, si es que hay hijos. Y no hemos podido salir adelante, ¿no? Entonces, esas emociones que han sido derivadas de esa carencia, que al final, aunque estemos bien, aunque tengamos todo, no termina de no ser una carencia. Es una carencia de algo que podemos tener, porque todos podemos tener la prosperidad, pues la riqueza. Y a veces pues nos quedamos en ese punto y decimos, pero es que cómo puede ser que ya hasta aquí llegue, ¿no? Esos conflictos nos han causado ciertas emociones por las cuales mejor ya las bloqueamos y no las vemos. Y es normal, tiene mucho sentido. No es algo, digamos, irracional. Es totalmente comprensible. ¿Cómo vencemos ese miedo, a esa resistencia a conectar con esas emociones, a estar en armonía, tanto pues corazón y mente? Pues saliéndonos un poquito, esta carta del indomable nos habla de no ser lo que tenemos que ser lo que queremos ser, aunque parezca que está mal ser lo que queramos ser. No es tanto un nivel de moralidad, sino un nivel de ir contracorriente. Nos han enseñado muchas veces a separar el dinero de las emociones, los negocios de las amistades o de las parejas, todo esto, ¿no? Entonces tiene que ver con una desconexión de la parte emocional a la parte material, que son uno mismo. Si no están en armonía, nada se va a dar. Tal vez hay una creencia a nivel inconsciente, todo esto puede ser totalmente a nivel inconsciente, puede ser que no te hayas dado cuenta y que incluso si lo revisas dices, pues no me está pasando esto, pero a nivel inconsciente está la creencia. Tal vez hasta de gente que ni conozcas, ¿no? A linajes más elevados, más allá de tus abuelos, bisabuelos, alguien logró mucho dinero justamente a lo mejor desconectando, siendo totalmente antiemocional, anti relaciones, solo yo. No está mal, pero fue su proceso. Y tú lo estás adoptando como que tiene que ser así, como que el dinero es una cosa y las relaciones son otras. Y más si está este tema de conflictos, de estar en la mente, pues dices, no, a ver, no puedo mezclarlos porque causan problemas. Y entonces pues ya me quedo hasta sin el lado emocional, ¿no? Sin las relaciones, a lo mejor, sin los amigos. Pero aquí lo que dice es que la manera de vencer esta disarmonía de no conectar es siendo totalmente lo contrario a lo que creemos que tenemos que ser. Es volverte un tanto rebelde y ir contracorriente. Tal vez te han dicho que, no sé, ¿no? Hay casos en los que tú estás en un trabajo estable, tienes un ingreso seguro y te han dicho que no emprendas algún tipo de negocio porque pues tienes eso ya bien, ¿no? O sea, te digo, a veces esta necesidad de avance en riqueza no tiene que ver con que estemos en pobreza, sino porque queremos ir más allá, queremos ser más. Entonces, tal vez por ahí va el asunto, ¿no? Y te dicen, pues si aquí ya estás bien, tienes casa, tienes coche, tienes dinero, viajas, sí, pero yo quiero más, ¿no? Entonces, esa es esa parte del indomable, de romper las cadenas que te atan a estar en un solo lugar, que no es que esté mal ese lugar, pero tú quieres otro. Esta carta nos va a hablar más del lado emocional. ¿Qué te pide tu corazón, tu alma, tu parte emocional, tu parte emotiva? Te pide permisividad. Dice, evitar los compromisos por miedo. Volvemos a lo mismo, justamente, ¿no? Permitirte experimentar, ser tú mismo, sin miedo a cómo te vayan a ver. Tiene que ver con esto.
de yo quiero hacer esto, puede ser que implique, parezca que de hecho la voy a regar, ¿no? Que no voy a tener más ingreso, que no voy a crecer a nivel económico. Pero lo que has estado probando pues no ha funcionado. Entonces no pierdes nada con permitirte experimentar algo que parezca que puede ser totalmente lo contrario a lo que estás buscando. Permítete entrar a esos nuevos proyectos, nuevas ideas, sin miedo, totalmente sin miedo. Va a haber una versión tuya, si ves la carta, tienen dos caras de uno mismo, dos versiones de uno mismo, y por ahí en medio hay una pequeña personita que eres tú como en esencia, digámoslo así. Ahí está el asunto. Déjame voltearte la cámara porque creo que está todo de cabeza. Listo. Ahí está, mejor. Bueno, es lo que te pide tu parte emocional. Permítete sentir nuevas experiencias, permítete experimentar cosas que te hagan sentir otras cosas diferentes. Parece que tu ser, digamos, superior, tu supraconsciente te está pidiendo que dejes de hacer todo lo que estás haciendo y hagas otras cosas. Recuerda, todas estas recomendaciones no son de acciones, es de cómo te sientes. Estas cosas que te digo de que hagas otras cosas es el cómo percibes, el cómo sientes, el cómo eres. Si normalmente te frustra algo, cámbialo. Si normalmente te sientes bien con algo, cámbialo. Es como transforma, permítete sentir cosas diferentes. Esta carta te va a hablar más de temas racionales. Se llama el juicio. Dejar de medir tu valor. En la recomendación. Esta es una cuestión más de comparación. Solemos compararnos mucho y lo más fuerte es compararnos con nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser tanto una proyección, así de es que yo a esta edad me veía en cierta posición, entonces me comparo sobre mi proyección que hice cuando yo estaba chavito, cuando no tenía ni idea de cómo funcionaba mi vida con lo que tengo y la realidad y pues la vida en sí. Me proyecté, no, cuando tenga tal edad voy a estar en tal lugar haciendo esto, con tales posesiones, con tal ingreso, ¿no? Eso, lejos de acercarnos o de presionarnos para lograr las metas que queramos lograr, nos mantiene en un estado de, pues más que de ansiedad, de frustración. Esto lo repito muchas veces en las cartas. El subconsciente es el que moldea tu realidad. No lo voy a hacer tan largo porque lo he dicho muchas veces. Por ahí pueden ver las otras lecturas. Y tu subconsciente no va a interpretar lo que tú hables o digas, va a interpretar las emociones que tú tengas. Entonces de nada sirven las afirmaciones si tú estás diciendo soy millonario, tengo mucho dinero, pero tú te sientes frustrado porque no estás teniendo lo que tú habías proyectado tener. Lo que va a hacer tu subconsciente es moldear la realidad de manera en que ésta sea coherente con la emoción que estás teniendo. Todo es vibración. Y lo que más vibra, de hecho, es la emoción, no el pensamiento, la emoción. El pensamiento es justamente el raciocinio unido con, o sea, lo cognitivo unido con lo emocional. No es nada más el significado de la palabra por sí. De hecho, el significado de la palabra se lo hemos dado nosotros, pero la emoción siempre ha estado. Siempre, cuando alguien se ha sentido frustrado no porque le hayan puesto el nombre frustrado. Cuando hemos visto una silla y le hemos dicho silla, es porque nosotros le hemos dado el nombre y le hemos dicho así, pero en otro país se llama chair y en otro lugar se llamará diferente, ¿no? Pero la frustración se siente igual en alemán, en inglés, en español, que en francés, en cualquier idioma se siente igual. No tiene nada que ver con el significado que nos hemos inventado a las palabras. Las palabras pueden tener peso, pero el peso es totalmente irrelevante si no tienen la emoción en coherencia. Entonces, si tú estás en frustración porque te estás comparando ya sea con el vecino que tiene más lana o con el amigo que tiene millones o con la proyección que hiciste contigo mismo, estás entrando en una emoción de frustración y te va a mantener en coherencia con la frustración. ¿Qué es lo que te va a mantener en coherencia con la frustración? Situaciones que mantengan esa emoción. No
van a hacer cosas que te saquen de ahí, te van a mantener en frustración. Es decir, el querer tener dinero y sentir que lo quieres hace que te mantengas en la necesidad de tenerlo. En el momento en el que no lo necesitas, no lo quieres, es muy paradoja, pero así, es muy paradójica la realidad, pero así funciona. Sobre todo este tema de la manifestación. En el momento en el que tú dices, ay, no importa, no lo necesito, pero lo prefiero, el dinero entra. ¿Por qué? Porque estás en coherencia. Tú no estás en frustración, sino estás en esta cuestión de soltar, pero estás feliz con lo que tienes, porque no necesitas eso. Como estás feliz, tu subconsciente va a moldear la realidad en coherencia a tu felicidad, a tu disfrute. Este cuate disfruta unas quesadillas de 20 pesos. Pues vamos a darle más cosas que disfrute. Este cuate está en el puesto de tacos y a contraparte, este cuate está en el puesto de tacos y está sufriendo porque él me gustaría comer en el restaurante de allí enfrente, que está bien chido, bien nice, ¿no? ¿Qué va a hacer? Coherencia. Va a hacer que, no, pues ahora ni los tacos, ¿no? Hoy no tocó comer porque no alcanzó. Porque va a hacer que toda la realidad entre en coherencia con tu pues sistema emocional, si lo quieres ver así. Entonces hay que dejar de compararnos con otros y con nosotros mismos, con las proyecciones que hemos hecho de nosotros mismos. A veces es bueno ponernos metas de no, a fin de año tengo que tener tanta lana así, pero hay que soltarlo. Ok, lo pongo, si se da chido, si no, no pasa nada. A mí me pasa mucho en temas de trabajo, ¿no? Antes era muy estructurado, sigo siéndolo, pero muy exigente, por así decirlo, ¿no? O sea, el lunes voy a hacer esto, y pasaba algo y entonces me frustraba, entonces ya el martes tampoco me salía, y el miércoles tampoco, entonces pasaba un mes y no hacía lo que tenía que hacer ahí. Cuando ahora lo he cambiado y así de, bueno, lo que sigue, el día que sigue, voy a hacer esto, y si no alcanzo, lo hago en 2 o 3 días. Pasó algo, bueno, no importa, no lo hice el lunes, lo hago el martes. No, porque tenía el lunes esto, el martes esto, el miércoles esto, el jueves esto, el lunes no, entonces ahora el lunes, el martes tengo que hacerlo del lunes y el martes. Tengo que hacerlo el martes, miércoles, entonces hacía un poquito de todo y un todo de nada, ¿no? Esa era la complejidad. Aplícalo al tema del dinero. Esta carta es súper importante porque es algo que tenemos que liberar o aceptar. Es decir, soltar algo que ya no es parte de nosotros o aceptar algo que ya podemos hacer. Y se llama lo simple y lo ordinario. Dice, vivir en gratitud, la recomendación. Si ves, la chava está ahí, feliz, tranquila, no está en una casa lujosa, pero está disfrutando la naturaleza como tal, en todo su esplendor, por así decirlo. Por eso es así la carta. Tiene que ver con aceptar lo que tienes, disfrutarlo y agradecerlo con toda tu alma el día de hoy. Tengo un dicho por ahí que me he inventado a través de los podcasts que he ido generando, que si no agradeces con todo tu corazón lo que tienes hoy, así sean 3 pesos y unos chetos para comer, el universo sabe que no estás listo para recibir más. ¿Por qué? Porque la conciencia universal, si lo queremos ver así, y si estamos en este camino de vernos como uno mismo, la conciencia universal se fragmenta en pequeñas conciencias individuales, que somos los que experimentamos lo que manda el cerebro como sensaciones, emociones, etc. Porque quiere experimentar emociones. El supraconsciente es un canal que define a través del subconsciente, que es el que moldea la realidad, experiencias y situaciones para vivirlas. Entonces, toda esa energía universal que te imaginas, ¿no? Para fragmentarse, para tenerte aquí, para que tengas la posibilidad de vivir, etc. Y te dan 3 pesos y unos chetos y no los agradeces, dices, no, pues, o sea, ¿para qué le doy más, no? El propósito de la conciencia es experimentar. Y si experimenta gratitud, dice, qué chido, velo como un juego, ¿no? Un muñequito que está feliz con lo que le hiciste una casita y está bien feliz, te dan ganas de hacer una casa más grande. Le haces una casita y la quema, dices, ¿por qué le hago otra? O sea, no,
¿Por qué? Velo así, el superconsciente es el que controla el juego, tú eres el avatar, el muñequito del juego, y la realidad es la que moldeas, porque al final el muñequito hace la casa, ¿no? Pero quien define cómo hacerla es el que está arriba, el supraconsciente. Igual funciona aquí, tú eres el que va a hacer el molde de la realidad, pero quien decide ciertas cosas a nivel mayor es ese supraconsciente. Entonces agradece así sea poquito. Agradece, gracias porque tengo eso. Así sientas que disminuye la cifra, pues al menos tengo esta cifra. Al menos tengo esto, gracias. Y ni siquiera quítale al menos, porque ya cuando lo ponemos al menos, yo me estoy equivocando, pues ya lo estamos denigrando. Nos dice, bueno, pues ya, al menos, ¿no? Entonces, wow, tengo esto. Y si lo quieres ver, si te sirve, compararlo, ¿no? Y el cuate que está ahí en la esquina vendiendo lo que sea, elotes, tamales, no lo tiene. Lo que sea, puede ser algo que puede ser incluso compararte con millonarios, ¿no? O sea, yo tengo tranquilidad, estabilidad, estoy con mi familia, disfruto tal, no sé, depende de la situación de cada quien, Si logras aceptar la gratitud en todo lo simple y lo ordinario, dejar de compararte, ya sea con tus proyecciones del pasado o con otras personas, te das permiso de sentir cosas muy diferentes que puedan ser contrapuestas a lo que crees que es tu manera de ser, tus creencias, todo esto. Te permites salirte un poquito del molde para lograr llegar a la armonía. Pasarías de estar en este estrés totalmente desconectado del corazón, metido en la mente, dándole vueltas, con migrañas y etc. a una iluminación interna, reconectar con tu verdad. Esta imagen lo que representa es el romper el velo. Cuando tú rompes el velo en temas de manifestación, te das cuenta que esto es pues como una ilusión. No es que sea una ilusión, sino que es una pequeña fracción de la realidad, y aparte dentro de este plano dimensional, que es este plano tridimensional, que es solo parte de las 11 dimensiones al menos de las que hablan los científicos que existen en este universo, porque aparte ya reconocen que hay varios universos. Dentro de esas tres dimensiones que son parte de las 11, tú solo ves el 1%, porque tus sentidos no son capaces de percibirlo todo. Cuando te das cuenta que pues basar la realidad en el 1% de la evidencia es pues prácticamente decir que esto no es cierto. O sea, es como llegar y contar un chisme con el 1% de la información. Totalmente es el 99% probable que todo sea mentira. Lo que tú estás viendo, la situación no es que no exista, pero el cómo la ves es totalmente falsa porque no tienes la evidencia suficiente. Tienes solo el 1% dentro del de 3 dimensiones de 11 de todo un plano multiversal. Entonces no es que sea una ilusión porque no exista, sino porque lo que tú percibes de ella prácticamente no tiene evidencia suficiente para definirlo como real, como verdad. Entonces cuando tú te das cuenta de todo eso, te das cuenta que todo el rollo que traes en la cabeza, la idea de los bloqueos, la idea de que no funcionan las cosas, la idea de que necesito el dinero, de que necesito hacer esto, de que solo se puede de esta manera, son totalmente falsos. Y te vas a abrir a la posibilidad de que puedas absorber dinero por medio de esta idea de ser fuera del molde, en armonía con tus emociones. Y tus emociones tienen que estar en armonía con la riqueza que quieres, ¿no? O sea, no puedes estar en frustración, en angustia, en desesperanza, cuando tú lo que estás buscando en tu experiencia es riqueza. Tienes que estar en alegría, gozo, seguridad, libertad, confianza, ¿no? Tus emociones tienen que estar en armonía con lo que tú estás buscando manifestar afuera. Pero te estás dando cuenta que ya el nivel mental, o sea, lo que quieras hacer en este plano dimensional con el 1% de las herramientas, no va a ser nada. Y cuando te das cuenta que todo esto es falso, lo que tú estás experimentando como real, no el hecho de las cosas, sino lo que tú percibes, te das cuenta que pues las cosas se pueden moldear de otra manera. Si esto no es como lo estoy viendo, entonces lo puedo modificar. Lo puedo mover desde el otro 99% que no
tiene que ver con lo físico, con lo tangible, que es justamente lo que nosotros pues predicamos y hacemos en Metayantra con los dispositivos, con este tipo de oráculos, con las cuestiones de las plantas sagradas, etc. No, la idea es esa, que tú ya percibes, que tú ya entiendes que lo que percibes es falso, porque no hay evidencia suficiente para declararlo como totalmente verídico, y entonces puedes jugar con esa falsedad. Es como, así que el juego, ¿no? Es que el juego no es real, entonces puedo modificarlo porque esto no es completamente real. O sea, sí está ahí, sí son unos y ceros, pero no, el monito no existe. Él cree que existe, pero no es que exista, ¿no? Entonces ahí es donde ya puedes moldear. Cuando rompes ese velo y te das cuenta de la verdadera verdad, ya puedes modificar cosas que sientes que son inmodificables hoy. Como avanzar en ese tema financiero, ¿no? Entonces, pues espero te haya gustado, te haya resonado, te haya ayudado. Y bueno, por WhatsApp te estaremos mandando el link a este video y una fotito de tus cartas. Muchas gracias. Y si tú estás viendo el video en YouTube, espero también te haya resonado parte de la lectura. Sé que no es una lectura personal. Si quieres una lectura personal, te dejo un enlace aquí abajo. Y pues estamos a la orden. Muchas gracias. Creo que ya no alcanzo otro.